Decía Menahem Golan que si alguien puede hacer una película americana que tenga un comienzo, un nudo y un desenlace con menos de 5 millones de dólares y que no sea negocios, porque es un idiota. Y eso precisamente, pues es la teoría, o más bien la imagen que tenían del cine, tanto Menahem Golan como Joran Globus, que fundaron, bueno, no fundaron, sino que adquirieron lo que fue la Cannon Films en los años 80, que tuvieron una década de mucha prosperidad, sobre todo un par de años por ahí interesantes, y será el tema de hoy en Sin Escape con el panel que usted ya conoce, Juan Pablo Martínez. Hola, ¿cómo estás? Y Ricardo Moreno. Gracias por la invitación, Rubén. Muchachos, pues yo creo que es un tema que nos apasiona Definitivamente, a todos, el tema de la Cannon Yo Films. creo que la Cannon Films es ya una marca icónica prácticamente no? para los que crecimos en la década de los 80. Está asociada a una serie de películas pues de muy bajo presupuesto, pero que siendo adolescente las disfrutabas enormemente. Es interesante cómo evolucionó la Cannon, cómo le dio nuevos aires a algunos actores que pues ya estaban prácticamente olvidados, estaban ya por ahí en el closet, los volvió a lanzar. Y algo importante que para mí es algo que yo le veo trascendente a la Cannon, y es que nos permitió al público mexicano tener acceso a cinematografías diferentes, no necesariamente la cinematografía gringa. Gracias al grupo Cannon pudimos ver material israelí, pudimos ver material canadiense, italiano, diferentes latitudes, porque pues estaban metidazos en todo, y creo que difícilmente pudiésemos haber visto ese material si no fuese por la estructura de distribución que generó precisamente la Cannon. La Cannon es una compañía que surge en la década de los 60, si mal no recuerdo, 67, ¿verdad? Y es de origen inglés. Hay que mencionarlo porque todavía por ahí hay algunas observaciones que se cree que es norteamericana, ¿no? Era una compañía inglesa. Fue Dennis Friedland, que era el primer dueño precisamente de la Cannon, era inglés, que llega a Estados Unidos con la intención de probar por ahí suerte en el mercado del cine, se asocia por ahí con Chris Dewey, otro inglés, y se dedican a hacer películas de muy bajo presupuesto en los 70s. Muy bajo presupuesto, y bueno, pues la intención era eso, vamos a entrarle directamente al negocio. Poco a poco van evolucionando hasta que llegan precisamente este par de señores, no recuerdo si eran judíos o árabes, y dicen, bueno, pues nosotros te compramos la compañía y vamos a tratar de hacer pues dinero con ello, La ¿no? compraron por $500,000. Fíjate nada más, una ganga, la verdad. ¿Te refieres a ya Menahem Golan? Sí, claro, claro. Eran israelitas, ¿no? Eran israelitas. Comprando la Cannon. Pero sigue, Ricardo, por favor, qué interesante. Compran la Cannon y bueno, ellos empiezan a manejar la compañía con otra perspectiva, con otra óptica. Hay que mencionar que bueno, cuando esto ocurre es prácticamente el inicio de los 80s, está ya gestándose, está ya en el horno el fenómeno del videocassette, que va a tener un impacto, un lustro después, y que de una u otra forma también esta compañía es de las primeras en empezar a explorar el video home, la distribución de películas en videocassette, y se va a convertir en una experiencia interesante. Los señores quieren hacer dinero,
y no con ello, bueno, pues sacrificar de una u otra forma el entretenimiento que puede tener el espectador. Y creo que eso es la parte que le hace válido a la Cannon. Se dedicaron a hacer dinero, sí, pero también no descuidaron al espectador, ¿no? Y volvimos a ver al Vengador Anónimo que resurgía de las cenizas, y volvimos a ver a tu actor preferido, Dudikoff, que vuelve también a tirar por ahí golpes. ¿Qué tal? Vimos también a Silvia Cristel, que pareciera se había apagado por ahí después de un par de películas de Manuel. Vuelve a resurgir con un par de cintas. La Mata Hari, ¿no? Mata Hari, por supuesto, y la profesora enseña un rollito así que no recuerdo Lecciones privadas. Lecciones privadas era. Está pensando en Edwidge Fenech. Me traiciona Edwidge Fenech. Ok, y bueno, oscilaba prácticamente en todo, algunas películas de terror. Recuerdo una de Toby Hooper, Los Invasores de Marte, creo que le puse. Caray, bueno, pues lo mismo veíamos comedia, estas películas eróticas, estas de acción. Chuck Norris volvió a resurgir también con una película que para mi gusto creo que sigue todavía disfrutándose, que fue Delta Force. Y como esto, varios de los productos, ¿no? O sea, de pronto ver Cannon era que te ibas a divertir. O sea, vamos a divertirnos y a disfrutarlo. Era un producto de la época de los 80. Sí, completamente. Fíjate que siguieron la misma escuela, ya en base a este interesantísimo preámbulo que ha generado Ricardo, de toda esta revisión histórica, es básicamente adaptar el esquema que había planteado Roger Corman, por ejemplo. Roger Corman, que fue precisamente uno de los precursores en este tipo de sistema de, primero, vender proyectos antes de que estos siquiera estuvieran gestados, vamos, que ni siquiera había un tratamiento de guión, no había nada, pero se le ocurrió alguna idea, buscar inversionistas, una película sobre sanguijuelas gigantes que devoran una ciudad norteamericana. Entonces, a partir de ahí, consigue el financiamiento y ya después nos preocupamos por saber quién la va a escribir y quién la va a estelarizar. Esta dupla israelí pues hicieron básicamente lo mismo, ¿no? Generaron un sistema mediante el cual buscaban el financiamiento, posteriormente generaban los proyectos y ya una vez desarrollando el proyecto, increíble, tenían, eso sí, un nivel de convencimiento muy parecido al de Corman, que era a fin de cuentas seductor, generaban una labor de ventas impresionante mediante el cual engatusaban, en muchas ocasiones era bien el engatusamiento, a actores, directores de prestigio. Oye, ay, perdón, se me va. Paul Schrader, por ejemplo, colaboró con ellos, cineastas rusos, polacos, alemanes. Konchalovsky, exactamente. Entre muchos otros, se vieron seducidos precisamente por el sistema de estos sujetos, que como bien menciona Ricardo, es cierto, era más el entusiasmo por tratar de generar cine, aun cuando estaban desarrollando, ya en los 80s, validando, fíjate, el sistema de explotación, de cine de explotación de los 70s, pero precisamente que no se percibía tal porque tenía el lustre de estrellas, de directores y demás, pero era vil cine de explotación. Por ello también se les asoció Ovidio Sonitis, que ya había desarrollado algunos proyectos en Italia bastante mediocres. El de Tentáculos, ¿viste ese Tentáculos con John Huston y un pulpo mal hecho horrible? Pero al final, con ellos, entre otros individuos, buscaban al final precisamente invadir mercados internacionales, estaban conscientes de que el dinero, además del videojuego, que ese fue un seis a fin de cuentas, ¿sí? Fue un punto en el que todos los aspectos convergieron para crear un relámpago en la botella donde en el punto histórico preciso, en el momento que se requería, se crea este fenómeno atacando a través del VHS, el surgimiento del VHS, bueno, el VT y luego el VHS, y posteriormente la adquisición de cadenas de cines, que es lo que hicieron también estos sujetos. Empezaron a generar un acaparamiento de elementos que fue lo que les dio, a fin de cuentas, la posibilidad de proyectarse a nivel internacional. Y como bien mencionó también Ricardo, en México precisamente era inevitable no habernos seducido de ver a estas estrellas en ciernes o este semillero de estrellas que ya estaban generando, que la misma Cannon estaba procreando. Claro. Dudikoff, el renacimiento de Chuck Norris, hasta Sylvester Stallone le entró con ellos, ¿no? En la de Halcón, si no me equivoco. Y así otros actores convencen a Christopher Reeve para que haga Superman 4. No, bueno, regresan a Jim Hackman, que ya no quería entrarle a esa pelea. Y lo convencieron, ¿no? Entonces se vuelven unos maestros manipuladores y grandes maestros de la venta, ¿no? Y a partir de ahí también empieza la perpetuación de ciertas franquicias, como bien menciona Ricardo también, resucitar al Vengador Anónimo, Delta Force, lo que funcionaba, lo explotaban hasta lo máximo, hasta lo más que se pudiera. Exprime realmente, como lo hiciera Corman en sus momentos, ¿no? A todos sus productos. Y si a veces los veían a fin de cuentas desde esa perspectiva meramente capitalista,
vista, sí estaban comprometidos, en verdad, por tratar de hacer cine. A veces, desgraciadamente, en esa visión tal vez demasiado acaparadora y probablemente muy ingenua, porque era naif también en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, quedaban productos que definitivamente dejaban mucho que desear, como las que estelarizó Richard Chamberlain, ¿no? Las de Alan Quatermain, que en el auge de Indiana Jones, cierto, y Sharon Stone en ciernes, ¿no? Sí. Pero las películas son malísimas en todos los sentidos, pero ahí está, ¿no? Y tratando de generar franquicias distintas como He-Man y otras cosas. Estuvo por ahí también Franco Nero haciendo algunas películas de ninja, imagínate nada más. Exactamente. Franco Nero de ninja. Hicieron musicales, una película muy rara que se llama La Manzana. Eran musicales por ahí. Sí. Breakdance, que tuvo un éxito ya en videocasete inusitado, aprovechando lo que era Flashdance, ellos le entraron al breakdance. No, y incluso una película en su distribución la película tuvo lleno completo, breakdance, Sí, ¿no? O sea, sí, yo recuerdo. fueron muy oportunistas. Creo que Juan Pablo sintetiza muy bien ese ojo que tenían. La verdad tenían ojo para hacer negocio, conocían prácticamente la mecánica que estaba subyacendo en la gran estructura hollywoodense, y bueno, pues lo que hicieron fue aprovecharle, fue sacarle jugo, y bueno, afortunadamente nos regalaron una serie de memorias, ya son icónicas todas estas películas que están asociadas forzosamente a la década de los 80s, este proceso de transición, toda esta época de Reagan, toda esta parte de la exploración de las generaciones, de la exploración de la tecnología en la cinematografía, pues va a ser ineludible asociar el nombre de la Cannon Y eran dos Group. personajes muy distintos uno de otro. Menahem Sí. Golan era el hombre que explotaba, el hombre que quería todo al momento, el que le gustaba tener inmediatamente los proyectos ahí, incluso antes de que hubiera alguna planeación. Y pues lo que era su primo Joran Globus era un poquito más estudioso, él quería proyectos muy diferentes y creo que eso era lo que compaginó un par de años muy interesantes, del 84 al 86, creo que fue su mayor momento de auge. Regresaron bien comentadas por allá, Silva Cristel, la volvieron a poner en el ojo del público, el entender que Charles Bronson tenía mucho que dar y darle, no sé si una nueva cara al Vengador Anónimo, pero sí un tratamiento muy diferente a lo que fue la primera entrega, Claro. dotándola de un poco más de violencia, adaptándola tal vez un poco a lo que las masas querían ver en ese momento. Es que ese es el punto. En la década de los 80, ¿te acuerdas que tenemos esta filosofía de Reagan que Eso, quería darle la torre a todos, exactamente. todos eran enemigos? Entonces esta cuestión de la violencia es permitida y aparece una serie de cintas donde el protagonista real es la violencia, ¿no? Yo quisiera Desde ver las que ahora- se crearon de Harry el Sucio hasta las que tocó Lee Marvin, James Cameron y por supuesto, oye, el potencial del personaje de Paul Kingsley, que si mal no recuerdo es el nombre, pues era enorme. Y sí, se va transformando, creo que finalmente en lo que era un vengador anónimo, un vengador urbano. Y yo quisiera ver qué dirían ahora los censores de los grandes estudios si se estrenara una película como El Vengador Anónimo 2, con esa secuencia de violación tan brutal como Sí, claro. actualmente la vemos y sigue siendo bastante fuerte. Lo que Ahora es se hacía imposible, la Canon ¿no? en ese entonces, la corrección política y más en estos Claro. tiempos de la posmodernidad, bendita sea, ya no lo permiten. Así de sencillo. No cabe en esta sensibilidad cultural que se genera ahora. Sin duda, uno de los aciertos, aparte del regreso de estas grandes figuras, fue intentar buscar esos talentos que podían dar, sin duda, buenos resultados. Encontraron en Chuck Norris una beta importante, Claro. donde hay una historia muy curiosa con estas películas de prisioneros de guerra, Braddock, donde filman la 1 y la 2 al mismo tiempo. Sí. Iban a estrenar la primera parte y de repente Menahem Golan dice, momento señores, la 2 es mucho mejor. Estrenemos primero la 2, que es la que nos va a dar el resultado importante. Exacto. Y después vemos qué pasa. Exactamente. Pero estrenaron primero la segunda parte para tiempo después, un año después, estrenar lo que era pensada como la primera de esa trilogía de Braddock, Prisioneros de Guerra. Muy colgada precisamente con el éxito que había tenido en este caso Stallone, con Rambo, Sí, exacto. o la Claro, primera claro. sangre, ¿no? Y explotar todavía esa parte que también estaba latente dentro de la política de Reagan, que era esta revisión sobre Vietnam. La política, la estructura, los prisioneros de guerra, los nudos que quedaron sueltos, pues de pronto se convirtió en una beta explotable. Fíjate que esto que está diciendo es algo muy importante, porque aquí la Canon nos damos cuenta que no solamente se aprovecha de los aspectos que estaban en boga en cine, sino que también estaba muy conscientes de esta ebullición cultural, social y política que estaba generando en ese aspecto, y eso lo justificaba. Al final, todos estos procesos de exploración de violencia que se generaron en estas producciones se validaban a raíz precisamente de su líder, ¿sí? El comandante en jefe,
y que además, por supuesto, estaban también creando su propio mercado. La Canon creó la necesidad de revisar ese tipo de películas, porque los otros estudios, al final, debido a que no lo exploraban a fondo o simple y sencillamente se generaban los proyectos a cuentagotas, ellos, como desarrollaban este esquema que mencionaba, tipo de Roger Corman, ¿no? Vamos a filmar en pocos días con poco presupuesto, pero vamos a expandirnos y vamos a utilizar el capital más bien para los procesos de distribución y que entre el producto al mercado. Entonces ellos crearon, a fin de cuentas, la necesidad de revisar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Canon, para bien o para mal, desarrolló un esquema muy concreto que hasta la fecha se sigue aplicando, pero que funcionó muy bien. Y que estaremos hablando precisamente de esto, regresando del corte. Se nos va rapidísimo este primer bloque. Vamos a una pausa y regresamos así. Una imagen que me recuerda mucho a Chuck Norris, no solo en Fuerza Delta, es aprovechando el éxito que había tenido esta película de Red Dawn, previa, ellos hacen la Canon una producción donde, bueno, los rusos invaden los Estados Unidos, comiquísimo, entrando de noche para que nadie los detecte, una cosa muy curiosa, y un hombre con un par de metralletas y una motocicleta es el que les hace frente a una película pues de un humor involuntario tremendo, pero que tuvo un éxito inusitado. Invasión a los Estados Unidos, efectivamente. Ver a Chuck Norris por ahí agarrándose a todo un comando. Película de matiné. Era, exactamente. Y eso es a lo que iba, ¿no? Al final, la Canon lo que entregaba eran productos de matiné que la gente añoraba mucho, pero tal vez actualizadas a la época moderna, ¿no? Más bien es eso, o sea, eran productos de matiné, claro, que ya no estaban necesariamente ceñidas o circunscritas a las vías de producción de cine B, sino que más bien pretendían generarles o dotarles de cierta legitimidad a través de actores, a través de temas, ¿no? Pero claro, por supuesto que, como mencionaba, sigue siendo cine de explotación, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a lo que mencionábamos previo al corte, es un estudio que supo crear. Él inventó su propio mercado, inventó la necesidad de tener que revisar este tipo de películas, porque debido a la diseminación de las mismas, debido a su participación ya en el mercado de festivales como Cannes, incluso, no, por supuesto no como filmes participantes, sino que acaparaban en cierta medida el mercado que ya son esos espacios, entonces les dieron relevancia, generaron renombre y lograron, por ende, cobijar con su sombra a otros cineastas. Roman Polanski, por ejemplo, su película de Piratas, que es de la Canon, es increíble la verdad lo que ocurre en ese caso, ¿no? Como muchos directores que se consideraban legítimos, o por ejemplo Barfly, ¿sí? Una producción que se ampara no solamente de los textos de Bukowski, sino que él participa, lo convence. Y hay un libro maravilloso, Ricardo, que narra esas aventuras al respecto, que también muy aleccionador, incluso sobre los procesos de producción de la Canon, y que al final simple y sencillamente no logran conectar ni con el público mainstream, ni tampoco a veces con la gran crítica. Pero ahora ya en procesos revisionistas, descubrimos que definitivamente son cintas más que valiosas. Pero no siempre pasaba así. Andrei Konchalovsky trabaja con ellos, como bien comentábamos, en esta película El tren del escape, con John Boyd, que es maravilloso y que tuvo un éxito bastante bueno en su momento, que fue de los mayores éxitos y la película hasta la fecha creo más estimable de la Canon, ¿no? Sí. Coincido completamente contigo. Generaron después otra que estuvo más tibia, que creo que se perdió, que es una joyita por ahí, que fueron Los amantes de María. Es cierto. Una película interesante también, y que se diluía. Es con Kinski, ¿verdad? Natasha Kinski. Y nos permite esto, lo que les mencionaba al principio, nos permite tener acceso a otro tipo de cinematografía, a otras propuestas. Gracias también a Canon Group pudimos ver, ya en algún momento hablásemos del tema, pues Los barquillos de limón, Chicle caliente, estas otras películas israelíes de comedia, que también llegan gracias a la Canon Group y que pues se van a ir filtrando, yo diría que a lo largo de esa década, porque la Canon termina, si mal no recuerdo, en la década de los 90, tiene por ahí una serie de problemas y se pierde. Se pierde mucho del material. De hecho, si mal no recuerdo, fueron varias las compañías que comienzan a adquirir los derechos. Por eso muchas de estas películas, tal vez de las que hemos estado mencionando, no están por ahí circulando. Sí, es complicado. Porque es complicado por cómo se distribuyeron la cuestión de los derechos. Y algunas compañías las compraron, entre ellas la MGM, la Paramount,
y bueno, pudieron darle salida. Es ahí la última parte de la canon, este conflicto que empieza a surgir entre estos dos personajes que la manejaban. Después viene este problema económico donde intentaban salir de esa situación adquiriendo franquicias que podían rescatarlos, como fue el caso de Superman 4, donde en un principio había 36 millones de dólares de presupuesto, para el momento de empezar a filmar dejarla solo en 14, y se ve en el resultado final con escenas verdaderamente delirantes, mal hechas, efectos especiales que ni el Chapulín Colorado, bueno, sacaba tan malos, pero la verdad es cuando viene la decadencia, intentan por ahí, repito, también con Dolph Lundgren hacer Los Amos del Universo. Sí, claro. Donde era su idea seguir explotando franquicias que les pudieran dar resultados. Lamentablemente ninguna de estas cintas lleva a los resultados económicos esperados por la cámara. No, exactamente. Aún así se afianzan al final de estas estrellas que estaban generando, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, Ricardo, a Michael Dudikoff. Con el Ninja Exploration, que ellos de alguna manera ellos lo hacen, y también, ¿no? En cierta forma, seguir generando una exploración de las artes marciales a través de Jean-Claude Van Damme, quienes, a fin de cuentas, fueron ellos quienes lo expusieron, ¿no? Uno de los actores favoritos de Ricardo, que dice que lo emula constantemente. Tiene toda su filmografía ahí. Y que ahí, exacto, sobre todo los inicios. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Cyborg, dirigida por Albert Pyun, que es uno de los sujetos más nefastos que pueden existir, era originalmente la secuela de He-Man? Es que fíjate que es curioso. Adquieren los derechos de Spider-Man la canon. Ah, sí. Para trabajarlos y empezar a hacer guiones y poder contratar a directores. Se le ofreció a medio mundo esa película, a medios directores. Ajá. No se pudo nunca levantar un proyecto, se empezó a hacer un guión. Pues la agarró Toby Hooper. Sí, al final Toby Hooper trabajó le iba a un dirigir. año con ella. Sí, exactamente. A 10 días de empezar la filmación no pudieron seguir trabajando con los derechos, los querían volver a empezar. Tenían ya todo un bosquejo listo y a 10 días de empezar se cae la oportunidad de seguirse haciendo con los derechos, se les va a Spider-Man y tenían un guión hecho, que es el que adaptan para hacer después He-Man 2, ajá, donde dan algunos cambios, intentan hacer algunas cosas, tenían decorados hechos y no pueden llevar a cabo la película. Dicen, ¿qué hacemos ahora con estos decorados? Exacto. Pues surge hacer la película de Cyborg. Entonces volvemos a lo mismo. Es Roger Corman ahora aquí trabajando. Es básicamente lo mismo, ¿no? Él usaba los mismos decorados para 20,000 películas, se reciclaba muchos aspectos. E incluso con eso que acabas de mencionar, eso es otro de los aspectos interesantes. Porque Menahem Golan, sobre todo, pagaba anuncios en la revista Variety. Antes en Internet, Variety era la verdadera fuente de la Biblia, del insider, ¿no? De Hollywood. Entonces pagaban anuncios donde presentaban de forma espectacular en varias planas, ¿no? Próximamente tal superproducción adaptando tal texto, tal cómic, la presentación de una nueva película de una reciente superestrella que estaba supuestamente a punto de firmarles, y al final todo eso se caía, no se quedaba en nada. Eso al final fue lo que los llevó a la ruina. Es muy curioso porque hay viendo unos de los documentales que se presentaron ahora que la Canon pues vuelve a tomar fuerza con estos trabajos que se empiezan a hacer, y lo comentabas en el primer bloque. Llegaban con empresarios extranjeros que poco conocían del cine, ya con póster armados, con películas que protagonizaban Chuck Norris y Charles Bronson juntos. Sí, exactamente. Y les vendían esta película ya con un póster y un bosquejo más o menos armado. Tenían el financiamiento para esa película y terminaban armando con ese dinero otras 3 o 4 películas muy diferentes. Y era su forma de mover, era la forma en que ellos veían el negocio del cine. Claro. Claro, creo que Juan Pablo lo sintetizó muy bien. Se convirtieron en los Roger Corman precisamente de los 80s, los 90s. Y bueno, así como se dieron una serie de situaciones para que permitieran el desarrollo, el surgimiento, la validación de la Canon Group, también coinciden una serie de elementos, de formas, para que ya no siga adelante, ¿no? Finalmente el cine evoluciona, estamos ya en la década de los 90s, se empieza ya a explorar por ahí ya las cuestiones digitales, el video home se ha transformado por completo, es otra la historia ya para los cinéfilos, es otra la historia ya también para las cadenas distribuidoras, incluso para las propias estructuras cinematográficas. Los locales, para no confundir, los locales de exhibición son otros ya. Claro. Se van transformando y ante esto ya no pueden ellos mantener su sistema que les había funcionado en la década anterior. Terminan separados y terminan separados, terminan divorciados y terminan, bueno, pues finalmente diluyendo todo lo que habían aportado. No resisten el cambio al siglo XXI, podríamos resumirlo así, no aguantaron el cambio al siglo XXI, y es curioso que ahora en estos primeros 3 lustros del siglo XXI empecemos otra vez a revalorar, a reestructurar cuál fue la aportación que hizo la Canon Group
a la cinematografía, no solamente norteamericana ni inglesa, sino yo me atrevería a decir que a nivel mundial. Y eso efectivamente sería el punto importante, ¿no? Creo que lo que validaba el trabajo de la Canon eran proyectos sin ningún tipo de pretensión, más que el simple hecho de entretener que cómo hace falta eso. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Al final hacían el producto que querían, desarrollaban el tipo de historias, ya ni siquiera considerando al espectador, porque volvemos a lo mismo. Ellos crearon la necesidad para ese espectador. Entonces, si el espectador posteriormente, este mercado crece y exigía más películas de acciones, exigía más películas con determinadas características, pues ellos estaban felices, ¿no? Como el confitero de simplemente darle su golosina, y lo hacían en ese aspecto, pues creo que bien, aún si repetían fórmulas, aún si la naturaleza técnica, plástica de las mismas películas era constante, era repetitiva, era lo mismo básicamente, pero aún así funcionó. Bien lo dijo Ricardo también en un momento, es un producto verdadero de la época, en un proceso en el que durante la década de los 80s se validaba, se privilegiaba ese tipo de elementos, y ya posteriormente en los 90s, conforme el público se empieza a sensibilizar, sobre todo con el cine independiente que ya estaba en ciernes, donde ya las historias en cierta medida contaban un poco más, donde era necesario más participación en festivales, ya el tener en el póster el avalúo de algún premio, de alguna reseña favorable, eso es lo que inmediatamente empieza a captar ya la atención del público, y estos productos o momentos, incluso subproductos que estaban diseñados nada más para gustar, pues obviamente ya se quedaron en el olvido. Y pues dejaron cosas interesantes, el surgimiento de muchos actores que hasta la fecha pues siguen dando mucha guerra, o que tuvieron un momento importante como Jean-Claude Van Damme, más allá de gustos o no, pues bueno, ahí estuvo y generó un cine que fue muy gustado en los años 90. Como dato curioso, el estreno le rentaron uno de los hoteles más impresionantes para estrenar ahí la película, invitaron a la crema y nata de Hollywood, y en uno de los documentales decían, imagínate esto para un estreno de una película de Chuck Norris. Exactamente. Que era lo curioso. Sí, es irrepetible eso ya. Y lo hicieron todavía, tanto Menahem Golan como Jolan Globus hicieron todavía su último gran truco, cuando se hace un documental sobre ellos que se llama La loca historia de la Canon Films. No se prestaron para dar ningún comentario, ninguna entrevista, a pesar de que prácticamente todo su reparto, como Sybil Danning, Michael Dudikoff, todos pasaron por ahí dando comentarios. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque al darse cuenta que se iba a dar un documental sobre ellos hicieron su propio trabajo y lo estrenaron 3 meses antes. En la mejor tradición de ese par, ¿no? Claro, exactamente. No. Muy bien, ¿no? Pues hicieron la última diablura todavía. Exactamente, perfecto. La verdad que habrá que revisarlo porque creo que vale la pena. Está ahí por la red. Está Muy ahí bien, por la perfectamente. red. Al final no se puede despreciar, no se puede simplemente desvalorar solo por la pobreza en su ejecución actoral o por la pobreza en su ejecución técnica. No deja de ser, en cierta medida, una de las piedras angulares en el desarrollo cinematográfico durante los 80s, que creó un cierto proceso de sensibilidad que hasta la fecha sigue explotándose con Los Indestructibles y otros proyectos que tratan, a fin de cuentas, de generar ese proceso de revaloración, ¿no? Exacto. Entonces, pues está presente. La Canon Films, de una forma u otra, pudo, en cierta medida, permear la sensibilidad del espectador cinematográfico y el cinéfilo de aquel entonces, o los jóvenes cinéfilos que crecieron en los 90s y que rescataron un poco esos títulos, pues para ahora resulta una referencia obligada. ¿Recomendar algo, mi querido Ricardo? Híjole, pues yo creo que recomendar algo, yo diría que echarse un placer chapuzón. culposo. Placer culposo, Mata Hari. No, bueno. Yo las de Toby Hooper me divirtieron mucho, las que dirigió ahí con la Canon. Yo sigo con esta película del tren del escape. Sí, cómo no. Es muy buena. Y te digo algo, Fuerza Delta me gustó. Sí, claro, no, pero y Barfly, yo cuelgo también Barfly porque me parece excelente película. Lecciones privadas también. Sí, cómo no. Pues ahí vamos. Nos revisamos todas, señores. Un gusto. El gusto es de nosotros. Gracias. Invitarlos a que estén en la biblioteca, sí, por ahí hay algo, ¿no? De la Canon. ¿Dónde me dirijo? ¿Acá? Ok. Sí, por favor, visítenos en Casa Jesús Terra, Rivero Gutiérrez, número 110. Un saludo a todas las personas que han tenido la gentileza de aproximarse con su servidor para externar el gusto por este programa, que han sido varios. Israel, Ana, una de mis alumnas, que la verdad no se pierde este programa. Le agradezco infinitamente su sintonía y, por supuesto, entre todos. Y también, obviamente, a todos los que, en cierta medida, pues nos visitan. Y pues ahí está, ¿no? Pues para que renten este material que constantemente aquí estamos analizando, elucidando a las carreras de grandes directores. Y por supuesto, pues que siempre externa su opinión sobre este programa. Y al ingeniero también un saludo. Sí, cómo no, claro. A los arquitectos que también nos revisan constantemente, el arquitecto Castro, el arquitecto Cuauhtémoc, que no se pierden el programa y que, bueno, pues siguen semana a semana el desarrollo del mismo. Y que han encargado por ahí algunos temas que ya estaremos abordando en las próximas emisiones. Muy buenas noches, quédate en la señal de radio y televisión de Aguascalientes.
Esta fue una producción de Aguascalientes TV.